Hola, soy Laura Rosillo y he venido a hablaros de un tema que en este momento no es de los más urgentes ni de los más preocupantes, pero que yo creo que lo será en los próximos meses, y que tiene que ver con el envejecimiento de las plantillas y tiene que ver además con que gran parte de la población española activa en muy poco tiempo seremos mayoría, seremos más del 30% los mayores de 50 años que estemos en una empresa trabajando y que estemos por lo tanto en activo. Si a eso le sumamos además que la edad de jubilación se va a retrasar muchísimo, vamos a tener unas empresas con una población muy mayor y que seguramente además tendrán que permanecer en esa empresa durante mucho tiempo. Pero vamos a concretar un poquito, porque además da la casualidad que estos trabajadores mayores de 45 años o mayores de 50 años, la mayor parte de ellos están en un momento de su vida que es crítico, que es la madurescencia, lo que se viene a llamar la madurescencia, lo que en inglés le llaman la famosa crisis de la midlife, y que tiene que ver con ese momento crítico en el que dicen los técnicos, los teóricos del tema, que se juntan, por un lado, el ocuparse de tus hijos y por otro lado, el ocuparse de tus padres. A ver, yo ya he hecho algún lío, ¿verdad? Vale. Esta madurescencia no es ni más ni menos que un periodo en el que llegas a un punto en tu vida en que dices, ¿esto es todo lo que hay? ¿No había más cosas en mi vida? ¿No tenía más cosas que descubrir? Coincide muchas veces con una crisis en tu trabajo, una crisis profunda en tu trabajo, en un momento en el que ya no aprendes nada y que realmente te aburre el estar en el trabajo, no te motiva lo suficiente. En muchos casos, dadas las circunstancias actuales, coincide encima con que sales de la organización, sales de la empresa, por un tema de precio, los trabajadores mayores somos caros, y por un tema además del ajuste de plantillas que está viviendo este país. Coincide, por otro lado, también muchas veces con una crisis sentimental, con una crisis afectiva. En el caso de las mujeres, en muchísimas ocasiones, el síndrome famoso del nido vacío. En el caso de los hombres, en muchas ocasiones, esa añorada juventud perdida, esas ganas de seguir teniendo la energía y la fuerza de la juventud. Pero tiene muchas cosas positivas esa crisis, tiene muchísimas cosas positivas porque es un momento en el que muchísimos adultos mayores de 45 años se plantean un cambio radical en sus vidas, se plantean el cambiar de arriba abajo su escenario tanto profesional como afectivo, y veremos que, y ya lo veremos además con cifras, en el que hay muchísimos emprendedores de esa edad y es una tendencia además que va a más. ¿El problema cuál es? Justamente la gente que no entra en esa crisis, que hay mucha, porque llegado a una determinada edad, tú puedes decidir dos cosas: me rindo y esto es lo que hay y de aquí a la jubilación, o realmente intentar resolver esa crisis, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, como os decía, tiene que ver con lo que en los libros y en internet encontraréis como la crisis de la midlife, y como resumen un poco, es ese momento en que realmente tú estás en primera línea de batalla. En primera línea quiere decir que eres el responsable de la unidad familiar o eres responsable de tu grupo social. Pensad una cosa además, se habla muchísimo de la discriminación sexual en el trabajo, de la discriminación, de que las mujeres estamos discriminadas en el trabajo y que hacen falta planes de promoción de la mujer para igualar, para equilibrar, digamos, esa diferencia que hay de trato. Creo que es muchísimo más grave la discriminación por edad. Pensad que uno de cada 4 mayores de 50 años no podrán volver a trabajar si han salido de la empresa, si han sido objeto de un ERE, no podrán volver a una empresa, no serán contratados. Pensad además que tienen que estar obligados, por tanto, a lo que se llama la emprendeduría forzosa. Tienen que convertirse en empresarios o convertirse en autónomos si quieren seguir teniendo una vida activa. Y eso es yo creo, una discriminación en este momento muchísimo más acusada que la discriminación por sexo o la discriminación de otro tipo, ¿vale? Exactamente, los hijos del baby boom, los nacidos más allá de los años 55, 56, hasta los años 60, son los nuevos empresarios. Ya digo que además es una emprendeduría forzosa, no es muchas veces deseada, pero hay que
aprovecharlo desde el punto de vista de que esa es una oportunidad que se nos da, esa es una fuerza que llega desde la experiencia que tenemos, justamente para emprender el proyecto de aquello que nos ha apasionado durante toda la vida y que no hemos podido hacer justamente porque hemos estado dedicados en cuerpo y alma a una empresa. Muy bien, fijaros por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos la creciente emprendeduría de los mayores de 55 años ha desplazado a los emprendedores menores de 35. Ya son muchos más los mayores de 55 que empiezan un negocio, que se lo montan por su cuenta, que inician una aventura empresarial, que los menores de 35, que era lo normal hasta hace pues 4 o 5 años, ¿vale? Como digo, a mí me gusta muchísimo la imagen del emprendedor maduro, que es un especialista, que es un buen consejero, es un experto, sabe mucho de su oficio, es autónomo, tiene autonomía total, sabe perfectamente moverse sin el apoyo de nadie y es un buen mentor. Los americanos le llaman GIG. GIG es G&G, es las siglas que se utilizan normalmente para aquellas personas, aquellos músicos fundamentalmente, que solamente trabajan en forma de bolo, o sea, que realizan performance, que realizan audiciones en directo exclusivamente. Y aplicado al mundo del trabajo es una tendencia imparable. Es una tendencia imparable, el yo soy autónomo y trabajo para proyecto concreto. Una vez finalizado el proyecto, termino mi relación con esa empresa y me voy a otro proyecto o a liderarlo o a ser parte de ese equipo. Pero no me ato, no soy de nadie, soy autónomo, soy una persona libre. Muy bien, fijaros una cosa que está sucediendo en este momento. En la mayor parte de empresas españolas están conviviendo en este momento 4 generaciones. Esto no había pasado nunca. En la época de mi abuelo, en cualquier empresa trabajaban los senior y los junior, 2 generaciones. En este momento tenemos 4 generaciones conviviendo, con 4 sistemas tecnológicos diferentes, que conocen bien cada uno de ellos, con 4 relaciones diferentes con la jerarquía, con la autoridad, con 4 formas diferentes de trabajar. Yo creo que uno de los retos importantes en este momento que tienen los departamentos de recursos humanos es sacar lo mejor de cada una de estas 4 generaciones y además provocar aquellas sinergias que hagan que se enriquezcan las unas a las otras. Esto es una de las propuestas que os haré al final de la charla, porque creo que es una de las formas, además, de realmente seguir aprovechándonos de la productividad y de la riqueza que supone un empleado mayor de 50 años, un empleado con experiencia. Fijaros la pirámide de población española. La he progresado del año 2005, hace pues eso, unos 7 años, hasta el año 2050. Si os fijáis bien en la gráfica, lo que es el incremento, bueno, primero, la juventud, la parte de los menores de 30 años se mantiene, si no disminuye un poco, pero es que la parte de los mayores de 50 años se incrementa claramente y además con el tema de la esperanza de vida, de que cada vez vivimos más afortunadamente y cada vez en mejores condiciones, ya lo que es la tercera edad, lo que se llama la tercera edad, realmente triplica la cantidad que había en el año 2005. Es una exageración, una barbaridad. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara a lo que son además también los hábitos de consumo, no solamente el mundo laboral, sino los hábitos de consumo. ¿Quién será nuestro cliente dentro de unos años? Resulta que no va a ser el jovencito menor de 30 años, sino que seguramente va a ser una persona de edad, una persona con un nivel de consumo bajo, una persona más empobrecida que hace 20 años, pero son muchos, son muchísimos los que tendremos más de 55 años y seremos la mayor parte de los consumidores, que como bien sabéis ahora ya no somos consumidores, somos prosumidores, o sea que opinamos, votamos, decidimos sobre el futuro de las organizaciones. Muy bien, fijaros, 50 millones de trabajadores europeos se van a jubilar en los próximos años y dicen las estadísticas que solo se van a crear 20 millones de puestos de trabajo. Esto tiene que ver con la crisis que estamos viviendo, tiene que ver con los reajustes, tiene que ver con el adelgazamiento de las empresas, pero fijaros que 50 millones de jubilados, a ver cómo los digiere
los digiere la estructura empresarial española. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Es más, si a eso le añadimos que en España han abandonado más de 500.000 de jóvenes España, han salido de España, han salido hacia el extranjero, y que de esos muy pocos van a volver, nos vamos a encontrar con una población activa, en la empresa muy envejecida. Porque de esos jóvenes que salen 2.500 al mes en este momento, 2012, 2.500 al mes se van al extranjero a trabajar, a hacer un Erasmus, y difícilmente, muchos de ellos no creo que vuelvan, ¿vale? Y si analizamos además lo que son los datos de población activa, cogiendo lo que dice el Ministerio de Trabajo, fijaros en esta estadística, cómo se incrementan año a año, cogiendo el mismo trimestre de cada año, la plantilla mayor de 50 años, de 55 años, en detrimento de la incorporación de menores de 25. Es escandaloso, escandaloso. A una velocidad muy superior incluso de la que indica la pirámide de población. Aquí lo tenéis en otra forma gráfica, pero eso quiere decir lo que os comentaba al principio. Dentro de 4 o 5 años, la población activa española, en el 30% de las veces, será mayor de 55 años. Y eso es un cambio radical en cuanto a la fuerza de trabajo, en cuanto a qué se va a dedicar esta gente. Bien, esta es otra estadística que me encanta, me gusta mucho analizarla. Fijaros que el descenso de la empleabilidad de los maduros sin estudios ha caído en picado desde el 2008, que dicen que es cuando empezó la crisis, ¿vale? Tiene que ver con el ladrillo, tiene que ver con 1000 cosas. A partir del 2008 prácticamente no hay contratación de mayores de 40 años, de 45 años, sin estudios. O sea, que la poca contratación o la mucha contratación, porque yo creo que es una tendencia al alza, la de contratar a gente mayor, siempre tiene que ver con la cantidad de formación, con la cantidad de experiencia, formación y estudios que tienen esos trabajadores. Así que, además, pensad que en un país que realmente su capacidad, su número de universitarios ha crecido en los últimos años, no hace 30 o 40 años todo el mundo era universitario, es un problema añadido que también tenemos que analizar. Muy bien, vamos a ver quién son estos mayores de 50 años. Los famosos baby boomers. Los famosos baby boomers vivimos muchas revoluciones ya. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía menos años, que yo veía a una persona de 50 años y para mí era prácticamente un anciano. En este momento, mis coetáneos, las personas de mi generación, hemos vivido una revolución sexual, hemos vivido una revolución en la tecnología, hemos vivido revoluciones laborales bastantes. Realmente nuestro aprendizaje, la revolución de la mujer, de la incorporación de la mujer al trabajo, realmente es una generación muy acostumbrada a romper moldes, muy acostumbrada, frente a otras generaciones, como por ejemplo la generación X, que ya nació en plena abundancia y que por lo tanto tiene muy poca costumbre de romper hábitos, que ha sido una generación que realmente su motivación ha sido, no por nada en especial, sino porque le ha tocado vivir esa época, la generación de la abundancia, la generación del dinero como motivación, una generación que realmente no ha vivido muchas crisis, no ha hecho ninguna revolución, no ha roto con casi nada. Y estos son los que vienen, los nativos digitales, la generación Y, la generación conectada, la generación X, llamadla como queráis, que es una generación que tiene nuevos valores de los que ahora hablaremos, pero que yo creo que está más cerca de la generación del baby boom que de la generación X, que es la generación que en este momento está tomando las decisiones y que está mandando mayoritariamente. En un 40% aproximadamente de las empresas, los directivos pertenecen a la generación X. Muy bien, a mí me interesa hablar de la generación conectada. Lo digo porque esto no tiene que ver con la edad, la generación C, que se llama, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la exposición a pantalla, si me explico. Cuanto más nos hemos incorporado a nuestras rutinas todo lo que tiene que ver con lo digital, todo lo que tiene que ver con Internet, con la compra por Internet, con la información por Internet, con la formación a través de Internet, con el uso de smartphones o de cualquier tipo de teléfono inteligente.
Cuanto más expuestos estamos a pantallas, más conectados estamos, más podremos abordar esta nueva crisis, más podremos superar esta crisis que tiene que ver con el conocimiento fundamentalmente, como sabéis. Muy bien, como os decía, mi generación, la generación del baby boom, ha vivido importantísimos cambios de todos los niveles, y ya no nos va de un cambio, ya no nos viene de un cambio. Yo a lo largo de estos últimos años he trabajado con muchísimos adolescentes, con muchísimos mayores de 50 años, y os aseguro que con bastante más facilidad que la generación posterior a la del baby boom, se incorporan a Internet con bastante entusiasmo y con bastante facilidad, porque es un cambio más, sencillamente por eso. Muy bien, como os decía, en este momento el problema fundamental que tienen los baby boomers tiene que ver con que están profundamente insatisfechos en su trabajo, con que consideran que han dedicado muchísima energía, muchísima fuerza a su vida laboral, muy poca seguramente a su vida personal, y que no se les ha compensado o no se sienten recompensados en ese sentido. Muy bien, ¿cuáles son los nuevos valores, las nuevas incorporaciones que yo creo que en cualquier empresa hay que tener en cuenta desde la irrupción de los valores 2.0 o desde la irrupción del mundo de la comunicación digital o lo que serían las redes sociales a las organizaciones? Fundamentalmente tienen que ver con tres grandes valores. En este momento una empresa que no innova es una empresa que está muerta. Pero a mí me gusta mucho esta frase que os he puesto en esa transparencia, que mucha gente pequeña, en muchos pequeños lugares, harán cosas pequeñas que transformarán el mundo. La innovación en este momento tiene que ver con la cooperación y con la colaboración, tiene que ver con la participación en las decisiones de la organización, en pequeños cambios, en pequeñas aportaciones que construyen un proyecto nuevo y un proyecto diferente. Es más, otra cosa que también creo que es magnífica de lo que nos ha aportado toda la revolución digital, tiene que ver con el aprendizaje permanente. El estar en permanente estado beta, el estar en construcción, el que no estamos terminados, no estamos hechos, que tenemos que aprender a lo largo de la vida, y que el que no aprende también está muerto. Y en tercer lugar, la palabra mágica en el mundo digital: compartir. Si hasta ahora el que tenía la información tenía el poder, en este momento quien comparte esa información, quien la da, la regala y la comparte en Internet, es quien tiene el poder, es quien tiene el prestigio, es quien tiene la posibilidad de realmente ser empleable, ser deseable para una empresa. Muy bien, ¿qué es esto del empleado 3.0? ¿Qué es hacia dónde vamos? ¿En qué acabarán muchas de las empresas en las que ahora están en pleno proceso de fusión, transformación, remodelación, llamadlo como queráis? ¿Vale? Muy bien, pues yo creo que ese empleado será un empleado que trabaja para una empresa híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que seguramente se habrá fusionado 20 veces con 20 empresas y ya será el producto de una cuarta o quinta remodelación, fusión, transformación. No tiene una oficina fija. A mí ya me ha pasado lo de ir a una visita a una empresa y que aquella persona que me recibe me dice: hoy me toca el despacho no sé qué. No tiene despacho fijo. Es más, a la organización le interesa que cambie de despacho, que cambie de ambiente, que se rodee de otros empleados. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en esos compartimentos que inventamos hace 20 o 30 años, la comunicación, o sea, cuando fallaba alguien, nadie podía sustituir a esa persona, nadie sabía lo que estaba haciendo el de al lado. Eso está en plena transformación en este momento. Su jefe directo, la persona para la que trabaja, no trabaja en el edificio donde él trabaja, seguramente está en Brasil, o está en China, o está, yo qué sé, en la India. Se comunica con él a través de Skype o de cualquier otro sistema de videoconferencia. Participa en muchos proyectos globales, no participa en un solo proyecto, no tiene una definición de su puesto de trabajo fija, sino que depende del proyecto que en ese momento esté en marcha, trabaja en ese proyecto. Y además
trabaja para más de un proyecto y en el proyecto A es el líder, pero es que en el proyecto B es un miembro del equipo. Es otra de las características de las estructuras en red, de las estructuras aplanadas, que no estás siempre con el mismo equipo, sino que varías de tu grupo de trabajo según el proyecto para el que estés trabajando. En la oficina en la que trabaja este empleado 3.0, resulta que empleados contratados fijos son un tercio, solamente un tercio. El resto son freelance, son empresas subcontratadas que están contratadas para ese proyecto en concreto y que romperán su relación laboral a la que se acabe ese proyecto. Es más, el 30% de la plantilla de esa empresa es extranjero. Extranjero quiero decir respecto a España. Algunos están aquí 3 días, otros 3 meses, otros 1 año, pero en este momento el lugar de origen no tiene por qué ser el país de la empresa, el país de origen de la empresa. Es más, la lengua de intercambio en esa empresa es el inglés. Solamente se permite el castellano cuando las conferencias o cuando las relaciones son locales. Para cualquier documento público se utiliza el inglés. Esto es un poco lo que nos espera en cuanto a la transformación, la evolución de las empresas. Y dentro de esas empresas, como os he dicho, casi el 60% de esos empleados van a ser personal independiente, o bien subcontratado o bien directamente freelance. Lo que se llama el gig, colabora en un proyecto, cuando acaba el proyecto rompe la relación con la empresa. Eso es bueno para la empresa, no hay repercusión sobre masa salarial y eso es bueno para el trabajador. No tiene la rutina de un perfil profesional fijo, ni un puesto para toda la vida, ni siempre el mismo trabajo, ni siempre el mismo proceso, ni siempre la misma rutina. Yo creo que es bueno para todos. Y esta es la estructura un poco que quedaría, lo que le llaman la redarquía, para traducirlo directamente del inglés, y que tiene que ver con una estructura central, unos servicios centrales muy pequeñitos, una estructura muy ágil, muy pequeña, muy piramidal, eso sí, porque es una cadena de decisión, y redes que se juntan y se separan dependiendo del trabajo que hay que hacer en ese momento. Como os decía, 20% del núcleo de la organización a trabajo completo y contratados fijos, 40% outsourcing y 40% trabajadores a tiempo parcial o freelance. Y esto es una tendencia imparable. Cada vez lo veréis más, cada vez veréis que es más frecuente en las organizaciones. Muy bien, y tiene que ver con otra cosa además importante. En este momento casi todas las empresas que se dedican a la publicación de contenidos, que se dedican bien al mundo de la música, al mundo del cine, al mundo de la formación, al mundo, en fin, todo lo que tiene que ver con los contenidos, están, en una gravísima crisis. Están llorando por las esquinas porque realmente no es que todos nos hayamos convertido en piratas, es que realmente en Internet está todo y es muy fácil acceder a la información. Así que otra de las transformaciones, hemos dicho por un lado, los trabajadores volveremos casi a la Edad Media, a la época en la que todos éramos artesanos, pero es que por parte de las empresas, las que se dedican fundamentalmente a la emisión de contenidos, tendrán que pasar del producto al servicio, tendrán que pasar de ofertar un producto físico a ofertar un servicio, que es el modelo de negocio que en este momento está triunfando. Por ejemplo, os pongo 3 ejemplitos, iTunes, Spotify, Filmin. Son 3 grandes empresas que han cambiado el producto por el servicio y que han acertado con el sistema y que han acertado con el modelo de negocio. Muy bien, fijaos una cosa también que tiene que ver con justamente el cambio de valores. Cuando yo empecé en el tema del e-learning o en el tema de la formación vía Internet, nos decían los libros, de esto hace muchos años, nos decían los libros que el modelo sería el de Gran Hermano, que tendríamos un gran ojo vigilando que sabría cualquier cosa sobre nosotros. Bueno, pues resulta que no ha sido así. El modelo en este momento es el de Facebook. Resulta que el problema ahora no es la intimidad personal. El problema no es que cuelgue a alguien una foto en la que yo estoy bebiéndome un cubata. El problema es que alguien me encuentre en Internet. El problema es la visibilidad. El problema ahora es tener identidad digital.
es que si en Navidad hay 850 millones de personas, que son los usuarios de Facebook, que cuelgan su foto de comida de Navidad, ¿cómo encuentro la mía? ¿Cómo alguien me distingue entre tanta gente? El problema ahora es de visibilidad, no es en absoluto de intimidad. Y más cosas que tienen que ver con las formas de aprender y que tienen que ver con cómo nos está cambiando la forma de leer, la forma de pensar y la forma de trabajar el hecho de que exista Internet. Mirad, cuando yo era pequeña, el juego que estaba de moda era los comecocos. En los comecocos yo jugaba contra una máquina y mi objetivo era comer muchos cocos. Punto. No había otro objetivo. Fijaros qué pasa con la PlayStation o qué pasa con la Wii. Ya mi objetivo no es comer muchos cocos, es conquistar el mundo, es ganar el Mundial de Fútbol como delantero centro marcando un gol, es diseñar estrategias, es construir las armas con las que me voy a enfrentar al enemigo. Y es más, no juego contra la máquina, juego contra cualquier otra persona conectada en cualquier lugar del mundo. Eso, dentro de lo que son los sistemas de aprendizaje, supone una auténtica revolución. Una auténtica revolución. Los objetivos que nos podemos fijar van muchísimo más allá de comer cocos, pequeños objetivos. Van muchísimo más allá y tienen que ver con la estrategia, y tienen que ver con la transformación, y tienen que ver con muchísimas posibilidades, nuevas posibilidades de desarrollo justamente de estrategias comerciales, profesionales, de todo tipo. Muy bien, lo que os decía, todo lo que se puede hacer ahora a través de Internet cambia justamente la producción de objetivos en las organizaciones. Bien, y además, encima, 2.0, nos hemos convertido en prosumidores. Resulta que somos parte del proceso de producción, no solamente del proceso de consumo. No solamente eso, sino que además nuestros clientes son nuestros mejores vendedores, nuestros fans. Son justamente nuestra fuerza comercial, ha pasado a los clientes. Eso está cambiando también las relaciones laborales, está cambiando el mundo. Fijaros además que dentro de lo que es la pirámide de Maslow, resulta que las redes sociales han venido a cubrir algunas de las necesidades que decía Maslow que solamente se pueden obtener o que solamente se puede llegar a ellas una vez superadas los estadios anteriores de la pirámide. Ahora ya no es necesario. No es necesario tener cubiertas una serie de necesidades para tener identidad digital, para tener autorrealización, para tener un blog y ser famosísimo y tener 200.000 lectores. Muy bien, y eso tiene que ver con la cultura del charismo que decía Isaac Mao, que es el creador de esta palabra. En este momento, el 60 y pico % de los menores de 25 años creen que son responsables en el momento de cambiar el mundo, que tienen parte de poder y de posibilidad de cambiar el mundo. Creen, por lo tanto, en la inteligencia colectiva, creen en que realmente todo lo que tiene que ver con compartir es mucho más atractivo el compartir que el tema de la propiedad, que el tema del detentar muchos objetos. Fijaros en cambio en el consumo. En los anuncios nos están vendiendo fundamentalmente sensaciones, pasión, felicidad. Ya no nos venden cantidad. Ya no nos venden compra mucho, sino nos venden disfruta de la compra. Tiene que ver con esto, tiene que ver que las experiencias son ahora mucho más importantes que la posesión de los objetos. Y además, un valor emergente es también el tema de la competencia. La competencia que tiene que ver con que las empresas compiten, pero los profesionales cooperamos. Y si no, no saldremos de esta. Muy bien, como os decía, en este momento lo que es fundamental es la visibilidad. Mucho más importante que, por ejemplo, detentar la información. Ya en este momento ya no es un valor. Bien, quiero ir más rápido porque quiero realmente dar alguna solución a esta sociedad envejecida, a estas empresas que van a tener que lidiar con trabajadores maduros. Y para avanzar, recordar muy ligeramente cuáles son las características de la web 2.0, porque eso realmente es importante de cara a las nuevas relaciones de trabajo. Y os recuerdo que, por un lado, es el usuario el que crea los contenidos. Pensarlos de formación, sobre todo, lo importante que es eso. Es el empleado el que tiene realmente el conocimiento sobre la empresa. 2. La información no se organiza en directorios, se organiza a través de buscadores. ¿Qué quiere decir eso? La mayor parte de las intranets de las organizaciones están obsoletas.
no las consulta nadie, justamente porque los contenidos y porque la forma de organizar la información es unidireccional, de arriba a abajo, y no permite de alguna manera la interacción, no permite la participación, ni en la búsqueda siquiera por parte de los empleados. 3, lo hemos dicho, estamos en permanente estado beta, estamos en construcción. 4, ya no, yo auguro la muerte de los portátiles, ¿vale? En este momento ya se venden más teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, perdón, que ordenadores, por supuesto ordenadores de sobremesa, pero también que ordenadores portátiles. iPad anunció ayer o antes de ayer, Mac anunció un iPad de la mitad de tamaño que el que tenemos ahora, que eso ya lo acerca bastante a un tamaño manejable para un ordenador, para un aparato inteligente que nos sirva para absolutamente todo. Y finalmente Cloud Computing. La información no tiene por qué estar dentro del ordenador. En este momento la información puede estar en la nube, puede estar en Internet, y eso supone un ahorro de costes para las organizaciones inmenso. Y todo eso, ¿por qué lo digo? Porque el futuro de las organizaciones es justamente gestionar las conversaciones que se producen en ella. Es justamente fijarse en lo que se habla en esos momentos, que son muchísimos, en los que la gente conversa, que tiene que ver con una reunión, pero que también tiene que ver con la máquina del café, que también tiene que ver con los espacios justamente de e-learning y de tutoría e-learning, que tiene que ver con aquellas comidas de trabajo en las que todos hablamos de ¿sabes qué me ha pasado?, qué me ha contado ese cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esas conversaciones, pensad una cosa además. Yo llevo muchos años en el tema de recursos humanos y hemos dedicado muchísimo esfuerzo en todas las organizaciones a lo que era el conocimiento explícito, a todo aquello que se podía poner en un manual, en un curso, en un informe, y hemos descuidado totalmente lo que se llama el conocimiento tácito, aquel conocimiento que se transmite a través de la experiencia, lo que tiene que ver con conocer la historia de la organización, conocer la historia de la máquina en la que estás trabajando, conocer el proceso, todo lo que tiene que ver con la experiencia y que no se puede escribir en un manual. Y que esa es la manera en la que aprendemos cuando entramos en una organización. Cuando entramos en una organización, lo primero que hacemos es mirar al de al lado y decirle, oye, ¿esto cómo se hace? Eso es conocimiento tácito. Y lo que yo propongo, justamente, es que empecemos a trabajar con los empleados mayores de 55 años en el desarrollo de la transmisión de ese conocimiento tácito, de eso que tiene que ver con la acumulación de experiencia, a través de un método de toda la vida. Tienen más años que pues tantos años como Aristóteles o como Platón, que es el mentoring, por ejemplo. El mentoring es una herramienta formativa fabulosa, intergeneracional, de relación intergeneracional. O, por ejemplo, con esta nueva figura, que a mí no me gusta nada cómo queda en castellano, eso del curador, pero que es exactamente el curator, que es aquella persona que lo que hace dentro de nuestra intranet o dentro de nuestra plataforma de comunicación es filtrar la información, analizar cuál es relevante para nuestros empleados, darle difusión, todo lo que tiene que ver con lo que se llamó hace unos años Community Manager y que yo dentro de las organizaciones prefiero llamarle curador o comisario de información, tiene 20.000 nombres. Creo que esa es una de las posibles salidas también para ese colectivo, como función fundamental dentro de la organización, hacer de curador de la información y hacer curador del conocimiento. Muy bien, y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer los mayores de 50 años para mantener nuestro valor profesional, nuestra empleabilidad? Pues fundamentalmente construir una identidad digital. Y rapidísimamente os aconsejo, fundamentalmente dedicarnos a la edición de contenidos. Todo aquello que sabemos, todo aquello que conocemos sobre nuestro oficio, volcarlo realmente en Internet. Buscar esa identidad digital, esa presencia en Internet que, como sabéis, se consigue fundamentalmente produciendo mucho, teniendo muchos seguidores, produciendo muchísimo y además consiguiendo que nos enlacen, que nos citen, nos retuiteen, etcétera, etcétera. Muy bien, como os digo, el blog es uno de los elementos fundamentales para conseguir una buena identidad digital. Así que, teniendo en cuenta que las tendencias en cuanto a la empleabilidad
tiene que ver con la desaparición de las jerarquías piramidales, con la tendencia a la redarquía, con la aparición de esos JIC, estas personas independientes que trabajan para proyecto y no trabajan para una empresa, que tiene que ver además con que cada vez se va a tener menos en cuenta el currículum que uno ha ido acumulando y mucho más el portfolio de lo que ofrece, en lugar de mirar hacia el pasado, qué es lo que sabes hacer de cara al futuro, que además tienes que convertir tu carrera profesional en un proyecto de futuro, que además tienes que elaborar un plan estratégico personal y que tienes que dedicarte a la mercadología personal. Yo de verdad que os aconsejo que os dediquéis fundamentalmente a crear una presencia digital fuerte en LinkedIn, que utilicéis Twitter de forma profesional. Para mí Twitter ha sido uno de los grandes descubrimientos de los 2 últimos años en cuanto a mi formación personal y en cuanto a mi posicionamiento en Internet. Y yo creo que con estos 4 consejitos y que además decidiendo que ya es momento de coger las riendas de vuestra propia vida, creo que aquellos que son de mi generación pueden tener un futuro profesional brillante. Muchas gracias.